La W presenta Vicky Dávila. Son las 12 del día, 10 minutos. Lucas, gracias por la información. Y ahora sí, nuestro panel, nuestros invitados hoy, ya tenemos 1000 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Nuestro panel hoy es con Luis Fernando Velasco, Jorge Robledo, Vivian Morales y Pacho Santos. La primera pregunta, señores, sé que pueden tener todos miradas distintas a este proceso de paz, es, lo que se ha dicho es, hoy el país está presenciando el fin de las FARC. ¿Estamos ante el fin de las FARC, doctora Vivian? Bienvenida. Sí, Vicky, yo creo que como movimiento armado, este desarme significa el fin de las FARC como movimiento armado. Hay que creerle a lo que dice la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas. Vemos que la entrega de un arma por combatiente es un resultado importante. En ningún proceso de paz en Colombia se había entregado un arma por combatiente. Normalmente apenas era el 30 o el 40% de lo que eran los combatientes. Sin embargo, no hay que olvidar que esto solamente es un momento decisivo, pero solamente del final de una de las dimensiones de la violencia en Colombia. Entonces, quisiera uno compartir unas expresiones tan grandes como las que hace el gobierno. No, esta es una de las dimensiones de la violencia en Colombia y lo paradójico es que ese fervor no se siente en el pueblo. Después yo quisiera ahondar. Claro que sí. Vamos con la misma pregunta a Jorge Robledo y es, ¿hoy estamos viendo el fin de las FARC? Pues yo diría, Vicky, inicialmente que es una excelente noticia. Es una excelente noticia que algunos llevábamos toda nuestra vida política esperando. Y en ese sentido hay que celebrarlo como una excelente noticia. No se van a acabar los demás problemas del país, pero se resuelve este problema. Yo creo que ese es un hecho. Aquí a lo que estamos asistiendo es ¿a qué? A que las armas de las FARC las toma nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y eso está capitaneado por los propios Estados Unidos. Y es un acto de entrega que tiene el pase, el respaldo del Ejército de Colombia y de la Policía Nacional. Este es un hecho de una importancia realmente inmensa. Pero yo diría que lo principal es que esa entrega de las armas no se puede explicar sin un cambio de voluntad política. Esta es la clave de todo. Las armas no se disparan solas. ¿Qué pasó en Colombia? Hace medio siglo, a mi juicio equivocadamente, algunos tomaron la decisión de hacer política con las armas en la mano. Y hoy lo que están haciendo es correctamente abandonar esa idea política por la idea política de hacer política, lo que quieran hacer en su vida, sin las armas en la mano. Y no son solo los armados los que abandonan esa idea. Muchos que han sido solidarios o han respaldado esa lucha armada van a cambiar su discurso. Y esto es de una importancia clave porque finalmente es el problema político de que está de por medio. Entonces, bueno, esa es la realidad, esos son los hechos. Cualquier cosa se podrá decir sobre dudas al y las vamos a hablar a lo largo de este panel. Sí, seguramente, pero este es el hecho que yo ojalá nadie negara, porque si no se vuelve muy difícil, el debate. Los hechos son los hechos. Ahora puede haber otros hechos, pero este es un hecho que está confirmado, repito, por todas las autoridades militares de Colombia y del mundo. ¿Estamos viendo el fin de las FARC, Pacho Santos? Hay 2037 personas conectadas en nuestro Facebook Live. No la estamos viendo. Y no la estamos viendo porque hay tremendas disidencias que van a crecer. Acuérdense que el EPL todavía se mantiene. Y el EPL es un pedacito chiquitico en el Catatumbo que hace apenas unos años vuelve a revivir el periódico Revolución, vuelve a revivir, digamos, una cantidad de elementos que identificaban al EPL que se desmovilizó hace 25 años. Entonces, lo que podemos pensar, y estoy de acuerdo con el doctor Robledo, que es un hecho importante, importantísimo lo que hoy pasó, pero en la fiesta de la paz a veces le toca a alguien o en la borrachera de la paz a alguien le toca ser el conductor elegido. Y el conductor elegido es el que dice, aquí hay unas dudas que tienen los ciudadanos. Uno, ¿son todas las armas? La FARC, por un poco de soberbia, no entrega las armas, hace dejación y no hace un proceso transparente. Yo me recuerdo hace 30 años cuando Carlos Pizarro entrega su pistola al presidente en ese entonces o al negociador de paz, una entrega de armas, manda un mensaje totalmente distinto al que hoy se manda o al que hoy manda la FARC. Dos, ¿dónde están los milicianos? Habían hablado de 7.000 milicianos, habían hablado de 14.000 armas el mismo presidente, entonces ahí hay un vacío. Y tres, algo que dice la doctora Laura Ochoa, creo, y que lo escribe ella y no es propiamente uribista, y dice, hombre, Montesinos le vendió 50.000 fusiles a la FARC no hace muchos años,
le vendió, o hace unos años, le vendió unas municiones. ¿Dónde están? Entonces sí hay dudas, además de las caletas que tenemos los colombianos, y por eso hoy es un día claro, oscuro. Claro en el hecho de que hay esta entrega de armas, es importante, y oscuro porque quedan muchísimas preguntas producto de un proceso que no ha sido transparente. Hay 2.401 personas conectadas en este momento en nuestro Facebook Live y sigue creciendo la gente que nos acompaña desde cualquier lugar del planeta en nuestro panel W. Luis Fernando, lo escuchamos a usted con la misma pregunta para iniciar este panel, y es: ¿estamos presenciando el fin de las FARC con el desarme? Vicky, cuando su señoría me invitó a este programa y entendiendo lo que íbamos a analizar, que para mí sí es un día completamente histórico para Colombia, traté de pensar en una frase con que iniciar el programa, esas frases grandilocuentes que algunos dirigentes políticos intentan sacar, pero sabe que escuchando la declaración de Jaime Amim, me acordé más bien de un comentario, un gracejo muy propio nuestro, que hace poco sacó Tolly Maruja. Él dice que la diferencia entre la fe cristiana es que la fe cristiana le enseña a uno a creer en lo que no ve. Sí. Pero hay otras fes y hay otros cultos que parece que le enseñaran a uno a no creer en lo que se está viendo. O perdóneme, las armas se entregaron. Cuando uno ve y escucha a un teniente de fragata inglés, a un capitán argentino, cuando uno ve todos estos delegados de Naciones Unidas, liderados por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, del cual hace parte Rusia, Inglaterra, Francia, otros países, diciendo: vea señores, aquí nos entregaron 7.137 armas. Nos han entregado la ubicación de 970 caletas. Bueno, de pronto me equivoco en la cifra, pero es más o menos. Y ya hemos recuperado 70 caletas y tenemos georreferenciadas las demás. Pues uno entiende que evidentemente las FARC acabaron la guerra. Que lo que viene ahora que es más complejo. Oiga lo que yo digo. Acabaron la guerra. Lo que viene ahora es la construcción de la paz. Y en esa construcción de la paz, ¿cómo quisiéramos muchos colombianos que fuésemos capaces de darnos la mano a pesar de las diferencias? Pero hoy es un día especialísimo. Hoy las FARC como organización armada dejaron de existir. Ya podemos adentrarnos en lo que es este día. ¿Qué sigue? El que quiera empezar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mire, uno de los temas más críticos, Vicky, frente a esto es que el postdesarme está en total caos. No hay justicia. O sea, la justicia especial no ha arrancado. Entonces, en ese sentido, ahí hay los colombianos ven absolutamente absortos que sale el que puso la bomba al Nogal para su casa. No pasa nada. Está en su casa, tranquilito. No tiene un brazalete, no tiene nada. Un ladrón está en la cárcel y ese señor está en su casa. 2, no hay un proceso de reincorporación. Es más, las FARC aquí lo dijeron en el discurso de hoy. Proceso de reincorporación por ahora frente a ellos no es absolutamente caótico. 3, el tema de control territorial. Mire, yo estuve en Tumaco, estuve en el sur del Pacífico colombiano. Lo que vi es aterrador. Es nuevos actores entrando. Allá está metido, ahí está involucrado el cartel de Sinaloa, ahí están gente que viene de distintas zonas, ahí hay un tema de control territorial que a este gobierno le está quedando grande, no entendió lo que viene, y la gente en los territorios, de la certidumbre de una FARC que uno sabía cómo actuaba, pasaron a la incertidumbre de grupos distintos que entran y cometen todo tipo de abusos, entre otros los asesinatos de los líderes sociales. Aquí no se prepararon, aquí lo que pasa es que el gobierno que debería estar dando, digamos, certidumbre frente al tema, lo único que ha generado es mucho más incertidumbre, por la gente hoy está preocupada. Vicky, sigue la construcción de la paz. Es que lo que se logró hasta ahora es simplemente el fin de la guerra con las FARC. ¿Qué es la construcción de la paz? Comencemos por el cumplimiento del Estado. El discurso de Timochenko es un recorderis al Estado de su incapacidad de cumplir acuerdos. Y hay un elemento del cual yo soy testigo que a uno le da susto. Hombre, no fueron capaces los encargados de implementar los campamentos, de hacer esa cosa mínima de infraestructura. Espero que esos mismos yupicitos, esos mismos niñitos bien, no vayan a ser los que tengan que implementar los acuerdos, porque me parecería terrible. ¿Qué sigue? Sigue que el Estado enfrente otras manifestaciones de violencia. La violencia no se ha acabado.
Se acabó la guerra con las FARC, eso es importantísimo. Son 7.000 tipos 7.000 y pico de tipos armados, 6.000 milicianos, presencias en muchísimas partes del territorio nacional. Esos señores están concentrados, han entregado un listado. No sabemos, Luis Fernando. No, sabemos. entregaron el listado. Entregaron No, el listado. Que yo sepa, no. No, sí, señor. Sí El se listado, sabe, no, ¿no? sí, Bueno. sí, A ver, claro. Vicky. Y lo Van a pasar entregaron por la gente uno, milicianos. no, entregaron uno por uno el listado. Pero Entre que otras si es cosas, que los porque si no 7.000, hubiesen muchos entregado. sí, pero No, los espera. milicianos No, los milicianos también, Pacho. Mira, si no hubiesen entregado el listado, que sí lo entregaron y ha sido informado, no podrían ser sujetos de la Justicia Especial para la Paz. Vicky, yo creo que hay una cantidad de retos y que es lo que hace que uno siempre tenga frente a esto un sabor agridulce. Yo pensaba en una figura sobre este proceso de paz y en este proceso de paz pasa como cuando uno presta una plata y empiezan a pagarle por pedacitos. Usted presta 1.000.000 de pesos y entonces un día le llaman 20.000, otro día 200.000, otro día 100.000 y cuando le terminaron de pagar usted no sintió su plata. Eso aquí ha pasado en el proceso de paz y es muy triste porque hoy de verdad que es un día muy importante para el país. Sin embargo, lo primero, el tema de las disidencias de las FARC. Hay por lo menos en 14 frentes se han presentado disidencias, en el Pacífico, en Tumaco, en Cauca, en Caquetá, en el Guaviare, en el Meta. Ese es un tema complicado, ese es un tema al que el Estado tiene que enfrentar inmediatamente porque verdaderamente sí, por ejemplo el EPL se entregó en los 90 y todavía hay frentes armando violencia. Los nuevos rebrotes de paramilitarismo, grupos armados organizados, como el Clan del Golfo, que están muy unidos a la crisis humanitaria de nuevos desplazamientos y de asesinatos de líderes sociales. El enredo del laberinto jurídico de la implementación. A mí me ha parecido que esa implementación, ese enredo jurídico, ese fast track, esas normas que han pasado al Congreso son demasiado complicadas, el país no las entiende, los congresistas no los entendemos y se está improvisando mucho en todo eso. Entonces, lo que queda es un enorme desafío por delante sobre un hecho tan importante como el de hoy, pero lleno de una cantidad de incertidumbres para el futuro. Yo creo que lo que debería seguir sería un acuerdo para actuar de buena fe y reconocer que esas armas se entregaron y que las FARC como organización militar ha dejado de existir. Esa es una realidad, son unos hechos. Están certificados por el Ejército de Colombia, por la Policía de Colombia, o es que la Policía y el Ejército son unos alcahuetas y están contribuyendo a que se les mienta a los colombianos en relación con lo que está pasando en este momento y con lo que está pasando hace 2 años, que esas armas no se utilizan. Miente también el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, el Pentágono, el embajador norteamericano, los presidentes de Estados Unidos que están avalando este proceso de paz también están engañando a los colombianos en relación con lo que está pasando. Entonces yo insistiría, eso es un hecho, aceptemos ese hecho. Ahora, otros muchos hechos, pues sí, podemos hablar de 10.000 hechos más. 1.000 hechos más que, pues por supuesto, porque este era el proceso de paz con las FARC. Entonces, que ahí está el ELN, pues sí, pero no están las FARC. Que ahí están los paramilitares, pues sí, pero no están los paramilitares. Pero el gobierno no dice están que no hay las FARC. paramilitares. ¿Cómo? Acuérdese que el gobierno dice Bueno, que bueno, no hay Macri, paramilitares. póngale el digamos, nombre o que como quiera. las quieran llamar, Sí. que hay narcotraficantes también, que hay delincuentes comunes también, que hay corruptos en el Estado también, que hay pobreza también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un hecho en el que todos nos deberíamos poner de acuerdo para aceptar, entre otras cosas, para una cosa sin la cual no hay proceso de paz que pueda terminar bien, que es desarmar los espíritus. O sea, que hay que ponernos en actitud de pensar distinto, reconociendo los hechos. O sea, cuando se acabó la violencia liberal conservadora, que es de las peores de la historia de este país, ¿qué hubo? Tomaron la decisión política los jefes de esos partidos de abandonar la lucha armada, que es a lo que estamos asistiendo hoy. Pero además hubo la voluntad política de reconocer esa realidad y de entender que las disidencias se presentan y que hay problemas y que va a seguir habiendo problemas, pero que no niegan el hecho fundamental, o si no, esto va a ser imposible. Si dentro de 50 o 100 años aquí vamos a seguir diciendo que todo cuanto ocurre es por el proceso de paz, no es verdad. En Colombia suceden 1000 cosas, así este proceso de paz no se hubiera presentado, todas esas otras formas de violencia seguirían existiendo. Yo sí tengo que lamentar que las cosas partan de la base de negar un hecho y no solo no reconocerlo, sino quitarle su importancia. ¿Cómo va a ser de poca importancia que 7.000 hombres armados, más un número grande de milicianos, más miles de personas que defendían verbalmente ese alzamiento armado, cambien la película y cambien el discurso? Eso es de gran importancia. Así, repito, queden todos los demás problemas del país vivos y coleando. El hecho de que queden las caletas todavía, ¿qué significa para ustedes?
el hecho de que todavía falte la entrega de las caletas, que seguramente se va a tomar un tiempo, y algunos han reclamado que también las caletas que puedan tener, por ejemplo, en Venezuela o en cualquier lugar de la frontera. ¿Qué Y mire, significa sobre para eso ustedes hay eso? yo he dicho esto. Está aceptado ya por todas las partes que están actuando, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que las van a tomar y ya van a eliminar esas armas, ya está tomado. Pero supóngase que se queda una caleta. Si no hay voluntad política de usar esas armas, pues esas armas se pudrirán ahí. En las casas de los colombianos están llenas de armas, de la gente buena de Colombia, y no las usan. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Entonces la pregunta clave es, ¿hay sí o no voluntad política? Y pues uno sí pues, puede suponer que una guerrilla que se le entrega, llamémoslo así, al Estado colombiano, en el sentido de que se hacen registrar, se fotografían las huellas digitales, el nombre, la cédula, etcétera, etcétera, pues uno puede pensar que esos no están interesados en seguir combatiendo, porque si llegan a seguir combatiendo, pues la matada que les van a pegar no tiene nombre, porque es obvio que han desnudado todo su aparato militar. Por eso es tan importante que el paso siguiente estuviera listo, cosa que no está. Por eso el proceso de reincorporación, que debería ser casi que paralelo, está atrás. Es que las FARC lo dijeron hoy. Por eso todo el tema de justicia, que es tan importante, tampoco está. A mí me invitaron hoy a Hora 20 y les dije, yo no voy hasta que esos señores no pasen por la JEP. Porque esos señores todavía tienen una deuda con la justicia y tienen que pasar por ahí. En el momento que acabe este proceso, yo empiezo a debatir con ellos, pero mientras tanto no. Yo creo que hay unos temas, mire, la gente ve horrorizada. ¿Qué opina el señor del Nogal? Los muertos, cuando ven que este es el que puso la bomba salió para su casa y que la justicia no ha actuado y que no hay un proceso judicial donde él diga, sí señor, fui yo, etcétera, 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 así sea lo que sea que culmine. Jorge Enrique, yo estoy de acuerdo con usted, es un hecho muy importante, pero es un hecho que le genera profundas dudas a mucha gente por distintas razones, las que usted quiera, pero es un hecho importante. Pero los colombianos no tienen por qué tragar entero y eso está bien. La pregunta es esto, ¿el hecho importante es que entregaron las armas, sí o no? Sí, es un hecho importante que entregaron las armas. No, eso es ese el hecho. irrefutable. Eso es Eso es irrefutable, bueno, ese es el hecho. Entonces, Eso es hablemos, el hecho del que hablemos de estamos las dudas. Vivian, las dudas que tiene usted. Mire, lo que le digo, el tema de las disidencias, el tema de la improvisación en la implementación jurídica. No es posible que hoy, que el gobierno se haya terminado el periodo del Congreso retirando el proyecto de ley estatutaria de reglamentación de la jurisdicción especial. Eso es gravísimo, eso es cierto. Y tenían tiempo desde diciembre hasta junio, ya tenía que estar implementada esa justicia y eso realmente sí crea desconcierto en la gente. Ver que ha habido 261 amnistías, 187 indultos y no entienden cómo es que salen con unas libertades condicionadas y no hay inmediatamente un aparato de justicia que responda. Yo creo que el gobierno le ha faltado, está improvisando en la reglamentación y la implementación jurídica de la paz y eso es lo que genera en la gente tanto desconcierto y tanta desconfianza. ¿Tiene duda, Luis Fernando? Me gusta que escuchen los oyentes algo que aquí pues se está generando un consenso. O sea, las armas se entregaron. Y hablemos de las caletas. Vicky, leamos el acuerdo. El acuerdo dice Naciones Unidas, la misión especial de Naciones Unidas va a tener unos meses para ir por las caletas. Y como son 900 y pico de caletas y de pronto no va a alcanzar a recogerlas, inmediatamente entra el ejército y la policía colombiana con la georreferenciación a desactivar esas caletas. Jorge dijo algo muy importante. Mira, una guerrilla que entrega el listado de sus miembros, que le saca cédula, que le saca huella digital, pues una guerrilla que no va a seguir en la guerra. Claro, nos van a quedar 1000 problemas. Comparto la tesis de Vivian. O sea, Luis Fernando, pero hay un paréntesis. A ver. Es que yo recuerdo que cuando el plebiscito del presidente Santos sí decía que las FARC, si ganaba el no, se iban a devolver al monte y toda esa cosa. O sea, siempre ha existido como esa posibilidad según el gobierno. Por sus hechos los conoceréis. Mire, la FARC ha dado Porque ya no más... se devuelve, No, sí, mire, eso es Eso- probable, eso mire, es que es requiere un una hecho, sí. responsabilidad de todos de Sí, aquí en adelante. sí, Ser no. serios en No, esto, y ¿sabe qué me gusta de lo que acaba de decir Pacho? Mire, las FARC se convierten en un actor político y a mí no me parece responsable que a un actor político que va a ser nuestro contradictor le digamos que está armado.
porque eso es volver a aprender cosas. No, señor. Esos señores van a ser nuestros contradictores Le políticos. faltan 5 centavos para el peso, Luis Fernando. Y Listo. usted me justicia. Bueno, Que hay no. Pacho, mire, en los déjeme entrar en eso. Tiene razón, Vivian. Perdón, Vivian, no es desde diciembre. Ellos sabían cómo estaba la justicia desde hace un año. Así es. Y debieron tener listo en enero todos los proyectos. Pero, ¿y entonces qué ¿qué es lo que pasó? tenemos que hacer? Improvisación. Ha Mire, habido ¿qué improvisación. tenemos que hacer? Que ya Ese es el teníamos gran el Nobel. pacto, es el gran pacto para terminar el proceso de fin de guerra y construir la paz. Y en ese pacto yo quisiera darme la mano con Pacho y con mucha gente más, porque este ya no es un problema de Uribe y de Santos. Este país es mucho más que Uribe y Santos, para decir las cosas como son. Este es un problema de sociedad. Y frente a ese papayazo del fin de una guerra, debemos hacer un esfuerzo todos para construir la paz. Yo en alguna ocasión dije en algún programa que a ratos eran tantos los disparates en los detalles del proceso de paz del gobierno y de Santos y de las FARC, que a ratos Santos parecía como el jefe de la oposición al proceso. Pero bueno, ese es un lío que tenemos, es que el doctor Santos es propenso al error, como hay unos que son propensos a la gripa. El doctor ¿cierto? Juan Manuel Santos. Bueno, el doctor Juan Manuel Santos es la precisión. No me confunda. La precisión vale la pena. No ¿cierto? confunda a los oyentes. Él tiene sus razones la precisión, pero esa es una realidad. Y todo eso hay que ver qué va a hacer y faltan 1.000.000 de líos, 1.000 cosas. Por ejemplo, yo he votado en 2 ocasiones ya, 2 leyes de Fast Track las he votado en contra. Una que tiene que ver con distritos de riego y adecuación de tierras y otra que tiene que ver con asistencia técnica, cosas de tecnología. ¿Por qué? Porque me parece que no son unas buenas leyes. Pero eso que es verdad y tantas cosas que se pueden criticar no nos deben llevar a tapar otras verdades. Es que hay que reconocer que la verdad total se construye de muchas verdades, de muchas cosas que son ciertas. Y la gente tiene derecho a criticar y a preocuparse y a quejarse. Pero no renunciemos a los hechos positivos que se presentan. Sí, porque ese es el lío, porque si no, no podemos avanzar y no podemos construir. Entonces, si la discusión que queda es, bueno, listo, esto quedó resuelto, vamos a mirar otros asuntos, otras violencias, las corrupciones, la crisis de una cosa, otra, está bien, pero vamos, digamos, como generando ciertos acuerdos mínimos, porque si no se vuelve imposible conversar al respecto. Este paso de las FARC, que repito, es importante. No se puede, en ese sentido, decir nada distinto a ello. Y creo que el show que montaron fue bastante bueno, o sea, mirando y se cerraban las puertas, o sea, lo hicieron bien, un poco la tarima tipo Jorge Barón, pero el resto muy bien, el resto bastante bien. Lo que sí es que esto nos obliga en la próxima campaña electoral a ser muy serios frente al proceso de paz. Y es algo que yo estoy debatiendo y estoy dando la pelea dentro del partido, dentro del Centro Democrático, sobre qué cambios le vamos a proponer al acuerdo, porque es que en democracia usted tiene que ser en un tema tan crítico, muy claro si el cambio A, B, C y D, cuáles son los cambios que se le deben hacer al acuerdo. Porque yo sí creo que nosotros no podemos coger y votar a la caneca. Lo de hoy es un paso significativo y es un paso significativo que nos tiene que llevar a que la justicia funcione mejor, a que la plata de las víctimas la maneje sea el Estado, etcétera, etcétera. Ciertos elementos que tendremos que discutir más adelante. Pero sí creo que este hecho conduce por lo menos al Centro Democrático, a una reflexión de, bueno, ¿cuáles son los cambios? ¿Cómo los vamos a hacer para que los ciudadanos decidan en las próximas elecciones? Hay un hecho real y es que a partir de este momento, pues las FARC pueden empezar a nacer como una fuerza política. Ese es un hecho real, ya sin las armas. En un proceso también, claro. Pero ese proceso va unido al tema de la justicia especial, que está ciertamente atrasado. ¿Irán a alcanzar a ser una alternativa política para el 2018? ¿Qué va a pasar con esa JEP atrasada y esa posibilidad de hacer política que van haciendo? No, yo creo que sí van a alcanzar a presentarse. Primero ya la ley sobre el partido político, la creación del partido político salió, a la cual le critiqué algunos excesos. Yo estoy completamente de acuerdo que su participación política se tiene que garantizar. Estoy completamente de acuerdo con las 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara. No con las 16 circunscripciones especiales que quedaron en veremos en la discusión del Senado, ni tampoco con una financiación tan excesiva como la que se pretende dar, pero me parece que es el camino claro el que tenga que participar políticamente y lo van a hacer. Pienso que la ley estatutaria de la justicia debe salir de aquí de julio a septiembre del siguiente semestre y alcanzan a participar sin duda en las elecciones de marzo con sus propias listas.
Sí, yo tengo la impresión de que seguramente así va a ser, además porque todo el proceso está diseñado para eso, para que puedan pues actuar en las próximas elecciones. Entonces, pues salvo que salte alguna liebre, pareciera que va a ocurrir lo que dice Vivian, aun cuando también eso también sea un debate Sí. y haya cosas que decir y etcétera, y ese es el derecho que tienen todos los ciudadanos. Pero hay una cosa que a mí sí me preocupa, que las cosas se estén montando para que las candidaturas del continuismo en el 2018, las grandes candidaturas del continuismo, quieran apresarnos de este debate del proceso de paz cuando hay tantas cosas de qué hablar. Lo dice Eso por lo que acaba de decir Pacho lo Santos. digo sí, por todo lo que se ha venido diciendo. Eso me parecería terrible, o sea, que nos dejen presos para toda la vida de ese debate y que ese debate político siga enrareciendo la verdad y la ¿Dice usted realidad. el que debate se ha de las podido FARC? Sí, el tema y de Ok. todo el proceso, Ah. porque es lo que yo siento. Mientras, y esto es lo que me parece más grave, sus coincidencias, las de los continuismos, en los demás temas distintos a esto del proceso de paz, son descomunalmente grandes. Entonces, yo sí estoy llamando a que el país hagamos un debate sin utilizar unos asuntos para esconder los otros asuntos o para ocultar las igualdades en otros temas, porque la situación, por ejemplo, económica del país es de una gravedad inaudita. Ha fracasado todo lo que se ha hecho en los últimos 25 años en asuntos económicos y sociales. Y entonces que otra pelea de perros y gatos en torno al proceso de paz y la gente vota ciega como en los días de la violencia liberal conservadora, a mí eso me parece de una gravedad inmensa No, que yo eso creo que pueda las suceder. diferencias se van a notar claramente y se van a notar no solo en estos temas, sino en otros temas frente al gobierno del presidente Santos y frente a las propuestas del doctor Robledo y de la doctora pues Fajardo y de la doctora Claudia López. Van a haber diferencias sustanciales, porque las hay. Y sustanciales frente a este gobierno que subió los impuestos y quebró las empresas, no tienen cómo pagar impuestos, que ha generado tal cantidad de regulaciones que acabaron con la iniciativa privada para poder hacer crecer la economía. Van a haber diferencias muy grandes, pero sí creo que en el tema, sí creo que debe haber una responsabilidad como partido. Y es una batalla que yo estoy dando, de decirle a los colombianos los cambios que vamos a hacer son estos, porque es que ellos podrán decidir, ya que no lo hicieron en el plebiscito, pues podrán decidirlo en unas elecciones presidenciales si están de acuerdo o no. Y yo creo que eso es honesto con la democracia, es honesto con las FARC y es honesto con los colombianos, y eso es lo que va a tocar hacer. Vicky, eso es lo que debe seguir, el debate político a fondo. Pero un debate político sin la cortina de humo de la guerra. Digo por segunda vez algo que no quiero incomodar a nadie diciendo esto, pero este país es mucho más que Uribe y que Santos. Sí, claro. Muchísimo más. Entonces vamos a entrar en unos temas que no debatíamos porque la guerra nos copaba todo el espectro del debate político. La guerra con las FARC. La guerra con las FARC, exacto. Sí, porque O sea, es que decir teníamos- que la guerra toda, o sea, yo creo que o sea, Robledo tiene en eso una Sí, visión muy clara. sí, no, y no, es y que la comparto, estamos hablando Vicky. de las FARC. Ajá, la comparto, no. Pero y la nos falta el comparto. ELN, las Sí. BACRIM, No, hasta el pero espera. MRP que salió ahora. Pero Pero esto es espera, importante. Hay una espera, ¿a infinidad dónde- todavía de conflictos y de causas de violencia en el país. Sí, que pero, subsisten. pero vamos a poder debatir unos temas que no se debatían. Por ejemplo, el modelo económico, para mí eso es fundamental. Ese para mí es un debate fundamental. En un país en donde en los últimos años la riqueza se ha hecho a punta de especulación y no de trabajo, y por eso es que quebramos la industria, por eso quebramos los servicios, por eso quebramos el comercio, porque todo es para los especuladores de tierra o especuladores con dinero, que tienen candidato, que tienen unos partidos que no se diferencian. No estoy completamente de acuerdo con usted. Ese es el debate, que los colombianos vean. El debate, por ejemplo, sobre el manejo de los temas del Estado, la salud, la educación. Pero ¿no Esos será que debates no- estamos siendo idealistas? Porque verán ustedes las campañas políticas Vicky, del 2018. Vicky, es que yo Se estoy lo diciendo, aseguro ese es el que deber todas ser. van a ser. Hoy yo ¿Se escuché. cambia o no se cambia lo de las Claro, FARC? claro. No. ¿Se Yo voy a respeta o no se respeta? No, ¿Hasta es que hay dónde se gente que le va, hay gente que le va a jugar a eso, Vicky. Eso es lo Y que no podemos dejarnos encasillar. Exacto. Exactamente. Sí, suelto el relevo porque esa es la línea, Vivian. Parto de la base que Juan Manuel Santos es un cadáver político, entonces no va al que él toque, Ah, pero sus, al que él toque pero lo sus electrocuta. pero sus herederos no son cadáveres políticos. Nadie que maneje una chequera de ese tamaño es cadáver en este país. Cadáver pues del todo, por lo menos. Sí, sí, sí. Especialmente cuando hay herederos que están buscando puentes con quienes han sido sus contradictores. Está hablando de Germán Vargas y Pues el uribismo. claro, es que qué diferencia va a haber en el modelo económico que nos propone él al que nos proponen otros candidatos de un establecimiento al que le ha quedado grande este país. Vivian estaba diciendo algo. Estaba diciendo que la habilidad y la audacia tiene que ser no dejarnos encasillar
en las mismas dicotomías que se han planteado durante los últimos 30 años en este país y que yo creo que además son los caminos fáciles, porque hoy escuchaba a De la Calle en alguna entrevista muy empoderado de este proceso de paz y queriendo resucitar, porque es que es muy fácil generar nuevamente campañas sobre la base no de la Otro dialéctica cadáver, y de la según usted. argumentación, sino de la base de los temores. ¿Otro el cadáver? temor y el miedo. ¿Otro cadáver? Hay Creo que demasiado, sí. hay Yo demasiado creo que poder interesado en Que que sí. en no desencasillarnos. ¿No les Mire, gusta, pero mire. no les gusta Humberto de la Calle, Vea, a mí no me candidato, el cabe- hombre de, vea, de a las mí no- negociaciones? A mí no me cabe la menor duda que este país va hacia otro bipartidismo que es izquierda-derecha. Y eso no es malo. ¿Quién dijo que eso es malo? Centro-izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, centro-derecha. Yo creo que las fuerzas se van a ir aglutinando. A mí no me cabe la menor duda que las FARC, el Polo, la FARC, como se llame el partido, el Polo, Verdes, un sector del liberalismo va a acabar en una gran coalición de centro-izquierda y que por el otro lado Partido Conservador, fuerzas independientes, un sector del Partido Liberal, Centro Democrático va a acabar en ese Acaba escenario. de confesar el doctor Santos cuál es su sueño. No, es que yo Y creo es que que va el a pasar. país se divida para siempre en un No. nuevo bipartidismo liberal conservador. No, No, no. nosotros no estamos en eso, Francisco, nosotros estamos en otra cosa. O sea, el cuento de que aquí estamos condenados para siempre a escoger entre los herederos, nietos y bisnietos e hijos de los grandes jefes, inicialmente el Partido Liberal y Conservador, que ahora actúan con otros nombres, no, ya han fracasado, llevan un siglo gobernando a este país, no fueron capaces de resolver los problemas nacionales, y ahora entonces, y ese es el truco de meternos en el tema del proceso de paz otra vez como debate, y es que no puede haber opción, no puede haber salvación Claro que sí por hay fuera de opción. escoger al candidato del doctor No, no. Santos y al candidato del doctor Uribe, y resulta que aquí hay unos al que contrario, pensamos es diferente. es que yo no veo al doctor Santos, de verdad no lo veo en el escenario político, pero yo sí veo al doctor Robledo, veo a la doctora Claudia, veo a la doctora, veo un centro izquierda juntándose y un centro derecha juntándose. Eso no es malo. Eso no es malo para la democracia, eso es contrastar ideologías, eso es plantear modelos de desarrollo. ¿Germán Vargas se está El juntando uno, con el uribismo? Es que yo estoy hablando no de las elecciones Ah. del 2018, sino veo un proceso que va a llegar allá y eso no es malo. A mí no me parece malo que acá tengamos Pero Pacho, una confrontación una- ideológica. Habrá pero- unos que quieren una economía mucho más estatista. Bueno, está Pero bien. ese eso debe está ser el bien. debate, Y otra Pacho. menos. Ese es el debate. Por eso va a ser. No el debate de que si las FARC existen o no existen, de que si entregaron las armas o no las entregaron. No, pero Ese, tampoco, o ese sea, es, ese es a, un- a mí sí me parece. Es No, que Yo les quiero leer un ese va a trino. ser uno de los debates, pero van a haber otros debates también y uno tampoco ¿qué puede. trino tiene Vivian para Mire, leernos? les voy a leer yo un trino. Ah. Es de Juan Carlos Pinzón, que trabajó hasta hace unas semanas como embajador en Washington del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y dice, es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que FARC y disidencia tienen armas, más transparencia. No es la primera vez que un ministro de defensa cambia de pensar con su jefe, el presidente. Tiene de dónde aprender. entre Y otras tuvo cosas, de dónde aprender. de desagradecidos está lleno el mundo, ¿no? Eso es bien notorio. No, Pero les hago una pregunta. pero Juan fue- Carlos pero ojo, fue Pinzón ministro de defensa. conoció Él sabe bien... cómo es el cálculo de las armas. Él tiene claro lo que pasó con, o sea, en Lo en las acabaron fuerzas- ustedes. No, en las fuerzas En otro militares. país, ese sí sería un cadáver político. En Colombia lo van a declarar No, pro hombre, no, no, claro. no, el Porque problema- la faltonería en Colombia es una No, virtud. pero ¿usted cree que la faltonería es una Estuvo- virtud? Mire Hay cómo le ha gente- ido al presidente Santos. Es que Pero yo- no le ha en ido la- tan mal. en la quedó de favorabilidad, presidente. digo yo. que ¿Le parece 8 años 12% gobernando poco? no le ha ido tan mal. 12% poco. 8 años mandando. Yo en cambio creo que Francisco dice que por ser ministro de Defensa hay que creerle. Yo creo en cambio que por ser ministro de Defensa de este gobierno y estar aspirando a la presidencia no hay que creerle. Y ese trino me parece que es absolutamente mediado por un interés político y de protagonismo político ahora. Pero además con este problema que lo mencioné y lo reitero, lo menos que hay que pedirle a la gente es coherencia. Entonces, pues, los generales de posguerra que decía alguien, ¿no? Entonces, cuando están en el gobierno son los más gobiernistas de los gobiernistas. Y cuando sale del gobierno, salen a decir que hay que hacer lo que no hicieron. Pero así es ¿Por la qué no mayoría, dijeron ¿o eso? no? Sí, pero esa es la En el mala Congreso sí política. que Así vemos no, eso. pero no debe ser así. O sea, los colombianos no nos podemos acostumbrar a estas vivezas, porque ese es el tipo de cosas que tiene destruido a este país. Y es que aquí todo vale. Aquí hay un discurso que no todo vale, pero al final las élites de este país, quienes mandan de verdad en Colombia, terminan alcahueteando todos los todos vales. Y ese es un caso específico sobre eso. ¿Algo más sobre este tema? En puntual? aras a no cerrar el debate, por lo menos Pinzón lo escribe en Twitter.
y no lo dice en reuniones privadas para que los escuchen un poco, un grupo pequeño. Él por lo menos está diciendo lo que piensa O desde peor ya. aún, no se hace elegir o no lo dice antes de hacerse elegir. ¿Sí? Supongamos que, Es que pudiera parte ser del truco elegido. del santismo es bregar a salir marcar después. diferencias con Santos, pero eso sí, en general, no me refiero específicamente a este caso, en general no sueltan las ubres de los que están pegados, ¿cierto? No las Porque van a ese es soltar. parte del juego. Entonces, si uno mira la posición de los candidatos del santismo, todo el mundo es bregando a marcarle diferencias a Santos, ¿Cuáles pero se son? las marcaron 7 años, después de 7 años ¿Cuáles de son los guardar silencio. candidatos del santismo? El ¿Hay primero, santismo? el primero Germán Vargas Lleras. Sí, ¿Hay yo creo que- santismo? Obvio. ¿Hay claro, santismo? Yo obvio. creo que Sí. ese va a ser el candidato Obvio, de del presidente Santos de Germán Es el Vargas. primero, aun cuando ¿Sí? intenten disimularlo. Y Humberto de la Pinzón. Calle. También, Humberto de todos la Calle. ellos, todos ellos. Yo creo que era. Pinzón yo creo que era. Todos ellos. Después no de este sabemos, trino. no sabemos si sea Pero también. todos No Manuel sabemos si Santos, esa sea una del estrategia. santismo. No Pero sabemos mire, si yo esa sea creo una que estrategia. yo creo que hablar ahorita de política me parece más interesante hablar de qué van a hacer las FARC y cómo va a ser el debate alrededor de ese tema. Son actores políticos y van a ser actores políticos y lo único que esperamos es que la justicia para la paz empiece a actuar y seriamente, porque es lo que las víctimas quieren y eso es lo que los ciudadanos quieren y quieren que ellos cuenten sus delitos y que no sean simplemente, ay sí, yo maté 45, no, que sea un proceso. Atención, que ha tenga ocurrido algo Oiga. de última hora. Esto es un extra en la W. Julio, aquí les ofrecemos excusas a nuestros panelistas. Usted tiene una noticia muy importante. Sí, Vicky, es que hemos estado tratando de seguirle la pista al tema de la captura del fiscal anticorrupción. Una captura muy importante con fines de extradición y estamos con Laura tratando de armar la historia. Para comenzar, Vicky, debo informarle que esto está relacionado con el escándalo de corrupción del departamento de Córdoba y el gobernador Alejandro Lyons, sobre quien hay más de 20 cargos en la fiscalía. Pues lo primero que conocimos de fuentes en los Estados Unidos es que estamos ante la confirmación de algo absolutamente terrible y espantoso. Es no solamente el robo de Córdoba, sino la corrupción que encontró el fiscal Martínez dentro de la fiscalía. La historia, Laura, que yo tengo hasta este momento desde Estados Unidos es que ese señor Moreno estaría supuestamente extorsionando a varias personas, entre ellas al señor Lyons, momento en el cual el señor Lyons logra un preacuerdo con el propio fiscal general de la Nación, pero aquí viene la parte más complicada y es bueno que usted la amplíe. Hay acuerdo también con los Estados Unidos, donde está el señor Lyons en este momento. Y uno se pregunta, ¿pero qué va a pasar con la responsabilidad que recae sobre él de todo ese terrible entramado de corrupción en Córdoba? Laura, ¿usted qué sabe? Pues Julio, esta mañana contamos en primicia que agentes del CTI de la Fiscalía irrumpieron en las oficinas del fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Entraron y no sabíamos cuál era el motivo de que el CTI pues estuviera en la oficina, una de las más importantes y de los programas más importantes del fiscal general, que es la lucha contra la corrupción. Lo que dice la vicefiscal María Paulina Riveros y lo que nos informa es que hace 2 semanas el señor Luis Gustavo Moreno viajó a Estados Unidos, hasta donde está Alejandro Lyons, desde hace ya casi un mes, y ahí le recibió una gruesa suma de dinero precisamente para favorecerlo. Los agentes del CTI fueron hasta su oficina y llevaban una orden de captura, Julio. Lo capturan a él y capturan también al abogado Leonardo Luis Pinilla, quien también habrían buscado favorecer a Lyons, y pues tenía una circular roja de Interpol. Hay una circular roja de Interpol en contra de Luis Gustavo Moreno, porque esto sucede en territorio estadounidense y pues es con fines de extradición, Julio. Van a extraditar al fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Y pues en este momento lo acabaron de trasladar al búnker de la Fiscalía. Dice que se reunieron hace 2 semanas con el exgobernador y pues lo más grave, Julio, es que Paula Bolívar y yo le entregamos a él toda la información que sacamos de Córdoba y de Meta, todo lo que entregamos, de las entregas que hicimos sobre Córdoba y Meta, todas las pruebas se las entregamos a ellos, a la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Pero Laura, hay un pedazo que no entiendo. ¿Dónde entra a operar la figura de extradición? Por haberse hecho el soborno en Estados Unidos, ¿así el soborno no tenga que ver nada con un norteamericano? Sí, por haber hecho transacciones irregulares ahí en Estados Unidos.
Sí, pero Laura, mi fuente indica que ese es el seguro, la manera en que Lyons lograría demostrar que él está siendo víctima de un chantaje y con ese mecanismo llegar a un principio de oportunidad. ¿Usted cree que con lo que nos está contando el señor Lyons arregla su problema? No, no creo, Julio. Las pruebas que hay contra Lyons y lo que hay contra Lyons es muy fuerte, y ya el fiscal general nos había dicho que si Lyons no se presenta a la próxima audiencia en Colombia, piden la contumacia, es decir, que le imputan cargos sin él estar presente, y inmediatamente piden una circular roja de Interpol en su contra. ¿Pero usted cree que Lyons hace todo esto, logra llevar a Moreno hasta Estados Unidos, le entrega la plata, seguramente lo graba, consigue la prueba de que está siendo víctima de una extorsión a cambio de nada? No, tal vez sí, eso sí no se lo podría contestar porque no tengo esa información. Pero si se está entregando informaciones, debe ser a cambio de algo. Eso, pues, gratis no se da. Pues ahí está, Vicky, una primera línea de explicación de esa noticia de esta mañana, que es muy difícil de explicar. Cómo el fiscal anticorrupción, que tiene todas las investigaciones de corrupción en Colombia, de esa enfermedad terminal que sufre el país, es capturado y ahora posiblemente, muy pronto, extraditado precisamente por corrupción, Vicky. Pues Julio, muchas gracias por la información. Aquí con Jairo Lozano tenemos también importantes datos que revelaremos sobre ese tema a la 1:00 p.m. en nuestra actualización de noticias. Lo que uno espera, Vicky, es que no quede León libre, ¿no? Porque ese es un antisocial de marca mayor. Bueno, por pues colaboración. vamos a ver qué pasa con esta noticia. A la 1:00 les contaremos más detalles. Julio, voy a terminar entonces esta parte del panel. Muy bien, 12:52. Ustedes nos excusan por la interrupción, pero había que interrumpir. En esta última parte se estaba planteando el tema de las FARC. ¿Cómo ven ustedes a las FARC para el 2018? ¿Cómo las ven? Mire, la FARC es una organización que juega a largo plazo. La FARC el 2018 no les preocupa. La FARC están pensando en el 2019 y 20 en regiones, 2022. O sea, ellos cuando uno mira su historia, y cuando, hay un libro muy bueno sobre la cultura organizacional de las FARC, que creo que escribieron en la Universidad Javeriana, yo la leí hace como 8 o 10 años, y es cómo piensan ellos, cómo es la estructura de poder, pero también cómo es que generan, digamos, esos planes a largo plazo, etcétera, y son mucho más estratégicos que el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Polo, que todos nosotros juntos. Entonces, yo creo que el camino que ellos tienen es de largo plazo, de largo aliento. Las zonas veredales y las circunscripciones no son gratis. Yo creo que eso hacen parte de corredores antes de movilidad, hoy políticos de bases sociales que ellos van a necesitar. Y el gran interrogante frente a esto es, ¿y la plata qué? Porque si bien lo de las armas, pues las entregan, lo que no hemos visto es algo similar en términos de la plata, de los recursos, y todos sabemos que en Colombia la política se hace, la política tradicional se hace es con plata. Y es un gran interrogante que existe en el país, que existen en las regiones. Entonces a mí el 18 no me preocupa más adelante, pero no podemos dar papaya. A mí el 18 sí me preocupa, si se Sí. crean las circunscripciones especiales. Es que yo estoy de acuerdo con las 10 curules, 5 en el Senado, 5 en Cámara, pero las 16 circunscripciones especiales que el gobierno ha tenido dificultad de pasarlas en Senado y espero que no sean aprobadas, nos habla de 176 municipios, nos habla de una participación no de las FARC como partido político, pero sí con sus bases sociales u organizacionales, en unas regiones que van a tener unos planes de desarrollo especiales, en unas regiones en donde el 80% es de economía ilegal, con unos planes de desarrollo territorial especial, donde, por ejemplo, hay un decreto de los extraordinarios del presidente, los 1.800 maestros que se van a nombrar allí, ya se les quitaron todas las exigencias que tienen los maestros para entrar a la carrera de docente y se rebajaron, y el nombramiento de esos 1.800 maestros, ¿con quién lo va a hacer el gobierno? Entonces me parece que en todo esto, en la negociación, el gobierno sí no tuvo una visión del país y una exigencia, sino que se dio demasiado a las FARC. Yo sí pienso que el 18 puede ser preocupante si se crean esas 16 Hablaré de las zonas, pero déjeme decir algo, las FARC llegan a organizarse con sus nuevos retos y a ver unos retos no tan complejos. Muy probablemente la gente que los salía a saludar en sus zonas de control, porque eran la economía, porque manejaban
la justicia, muchos de ellos van a ser sus contradictores políticos porque ya no van a estar armados. Y muy seguramente en zonas como Argelia, Toribío, donde eran fuertes militarmente, mesetas, los van a derrotar. Como ya los derrotaron en San Vicente del Caguán y como los han derrotado en otros lados donde intentaron hacer política en su momento. Ahora, lo de las zonas, miren, primero comencemos por los maestros, Vicky. Esto es parte de lo que el país no conoce. Se nos está agotando el tiempo. Rápidamente, muchos maestros de esas zonas no los pueden nombrar, porque cuando los nombran no aceptan ir a López de Micay. Esta es la otra Colombia que no conoce. Y claro que hay que hacer unas zonas especiales y una economía especial porque son las zonas que tenemos que cambiar los cultivos ilícitos. Es claro que las FARC se reintegra a la vida civil con 10 curules seguras y con una serie de garantías particulares que los favorecen. Ese es parte del acuerdo y ese es un hecho. Pero de ahí para allá, yo diría que todo es una incertidumbre. Porque es que una cosa es tener una organización militar y otra cosa es tener una organización política. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, parte de la incertidumbre nacional es cómo va a evolucionar eso. Pues ellos van a hacer, por supuesto, todos los esfuerzos por mantener todo eso, digamos, unido, etcétera. Pero son historias bien distintas en un país tan lleno de complejidades como estas, y además donde los manzanillos, hay que reconocerles, son unos duros para sacar votos en cualquier circunstancia. Pues los contradictores, digo yo. Claro, sí. Pero mire, vamos a ver qué va a pasar. Me toca terminar, don Pacho. Usted me preguntó que cómo me sentía yo frente a esto. Moderadamente pesimista. Es que esa era la última pregunta. ¿Pesimista o optimista? Moderadamente pesimista. ¿Pesimista o optimista, Vivian? No, ni pesimista ni optimista, realista. ¿Qué dice Luis Fernando? Optimista, se acabó una guerra y se desarmaron 7.000 hombres. ¿Qué dice un cambio Jorge Robledo? Muy positivo. Espero que ¿Pesimista seamos o capaces optimista? de trabajar con él. Espero que seamos capaces de trabajar con él para hacer los cambios. ¿Pesimista o optimista? Optimista en el sentido que en el 18 les vamos a ganar a todos ellos. Pues a ustedes muchas gracias, Jorge Robledo, Vivian Morales, Luis Fernando Velasco A ti. y Pacho Santos. Este es el panel de hoy en la W. Ya volvemos con la actualización de noticias y por supuesto con toda la historia más amplia de lo que ha ocurrido hoy de manera insólita en la Fiscalía General de la Nación. Ya volvemos.